En los días del exilio, cuando la esperanza de Israel parecía muerta para siempre, cuando el alma de una nación se marchitaba bajo el peso de la desesperación, la mano poderosa de Jehová vino sobre mí, Ezequiel. Me tomó, no con violencia, sino con una fuerza ineludible, y me llevó en el espíritu de Jehová. Me puso en medio de un valle vasto, desolado, donde el silencio de la muerte reinaba supremo, un valle lleno de huesos. La tierra misma parecía gemir bajo el peso de la desolación, un lienzo gris y marrón que se extendía hasta donde la vista podía alcanzar, bajo un cielo plomizo que prometía tormenta y no consuelo. Las nubes, densas y oscuras, colgaban bajas, como un sudario sobre la tierra olvidada. El viento, un lamento constante, arrastraba consigo el polvo de siglos, el eco de vidas perdidas y el testimonio mudo de una tragedia inmensa. En este paisaje de muerte, una silueta solitaria, la mía, se alzaba, diminuta, ante la inmensidad del horror. Mis manos, anónimas y extendidas, parecían buscar una respuesta en el aire denso, una señal de vida donde solo había el frío abrazo de la extinción. Un texto sutil, dorado y antiguo, se desliza por la pantalla, susurrando la verdad de aquel momento. Cuando Dios llevó a Ezequiel al valle donde la muerte reinaba, y mi voz interior, la voz de mi alma, se unía al lamento del viento, preguntándose si alguna vez la luz volvería a tocar este lugar. Ezequiel 37:1. El Espíritu me hizo pasar alrededor de ellos, en un recorrido lento y deliberado, como si cada paso fuera una lección, una verdad ineludible grabada en la tierra. Mis ojos, oprimidos por la visión, contemplaron la magnitud de la tragedia. Eran muchísimos sobre la faz del valle, incontables, esparcidos sin orden ni piedad, cráneos rotos, cuencas vacías que una vez contuvieron la chispa de la vida, costillas secas, fémures blanqueados por el sol y el tiempo. Cada fragmento, un eco de una existencia, ahora reducido a polvo y olvido, y lo más impactante de todo, estaban secos en gran manera. No había rastro de humedad, ni de vida reciente, solo la aridez absoluta, la sequedad que solo el tiempo y la desesperación pueden conferir. El aire era pesado, cargado con el olor a tierra vieja y la ausencia de esperanza. La cámara giraba lentamente, un paneo de 360 grados que revelaba la inmensidad de este cementerio a cielo abierto, un monumento a la desolación. Primeros planos de los huesos, detallados, realistas, revelaban las texturas porosas, las grietas del tiempo, la fragilidad de lo que una vez fue fuerte. Los colores fríos, grises y marrones dominaban la escena, acentuando la atmósfera opresiva. El polvo flotaba en el aire estancado, un velo perpetuo sobre la muerte. Y entonces, una voz, la voz del Señor, resonó en mi espíritu, una pregunta que perforó el silencio del valle. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? La pregunta era un desafío, una prueba a mi fe, a mi entendimiento. Y yo, con el corazón encogido por la visión, respondí con la única verdad que conocía. Señor Jehová, tú lo sabes. Era el valle de la muerte. Era la esperanza perdida. Era una nación cortada, desmembrada, sin aliento, pero incluso, en la profundidad de esa desolación, una pequeña chispa de fe se encendió en mi interior, un susurro que me recordaba que Dios no había terminado. Ezequiel 37:2 hasta 3. Entonces, en medio de la quietud mortal, una luz tenue, casi imperceptible al principio, apareció en el horizonte lejano. No era el sol, sino una luz de otro reino,
una luz divina que prometía algo más allá de la comprensión humana. Era un destello de oro pálido que se abría paso entre las nubes oscuras, un heraldo de la intervención divina. La voz del Señor volvió a resonar, esta vez con una autoridad inquebrantable, un mandato que desafiaba toda lógica y toda desesperación. Profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Mis manos, anónimas, se extendieron hacia la vasta extensión de huesos, no en un gesto de súplica, sino de obediencia, de canalización. La luz divina se intensificó ligeramente, bañando el valle con un brillo etéreo. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. La palabra, pronunciada por el Creador mismo, era una fuerza viva, una semilla de resurrección plantada en la tierra estéril. Profeticé como me fue mandado, mi voz resonando en el valle, una voz humana portadora de la palabra divina, y al pronunciar cada sílaba, un cambio sutil, casi imperceptible al principio, comenzó a manifestarse. Hubo un ruido, un murmullo bajo que crecía en intensidad, como el crujido de la tierra despertando, un temblor, una vibración que recorría el suelo, haciendo que los huesos, inertes por tanto tiempo, comenzaran a moverse. En un slow motion épico, los fragmentos individuales se agitaron, chocando unos contra otros con un sonido seco y resonante. Los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, con una precisión milagrosa, como si una fuerza invisible los guiara a su lugar original. Las vértebras se unieron a la columna, las costillas se conectaron al esternón, los miembros se ensamblaron con una perfección anatómica asombrosa. Tendones surgieron, filamentos blancos y fuertes que se tejían entre los huesos, dándoles cohesión. Luego, la carne subió, cubriendo los tendones y los huesos con una masa muscular que devolvía la forma a los esqueletos. Finalmente, la piel los cubrió, un manto suave y elástico que restauraba la apariencia humana. Pero aún no había espíritu en ellos. Eran cuerpos perfectos, restaurados en su forma física, pero inertes, sin aliento, sin la chispa de la vida. La tensión en el valle era palpable, una mezcla de asombro y expectación. La primera fase de la resurrección se había completado, un milagro de restauración física, pero la vida misma aún estaba ausente. La luz divina pulsaba con una promesa aún no cumplida. Ezequiel 37 contra 4 hasta 8, la voz del Señor volvió a resonar, esta vez con una urgencia aún mayor, un mandato que trascendía la mera restauración física. Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y en ese instante, el valle que había estado estancado comenzó a agitarse con una fuerza sobrenatural. Un viento poderoso, no de este mundo, comenzó a converger desde los cuatro puntos cardinales, levantando el polvo en espirales majestuosas, creando un torbellino de partículas doradas que danzaban en el aire. Rayos de luz dorada, intensos y puros, perforaron las nubes oscuras que hasta entonces habían dominado el cielo, creando columnas de luz que descendían directamente sobre los cuerpos inertes. La música orquestal se elevó a un clímax glorioso, con coros celestiales que llenaban el aire, anunciando un milagro sin precedentes. Profeticé:
Mi voz ahora un conducto de poder divino. Y al pronunciar la palabra, el espíritu de vida entró en ellos. En un time-lapse acelerado, los cuerpos que yacían inertes comenzaron a cobrar vida. Sus pechos se alzaron y bajaron con el primer aliento, sus músculos se tensaron, sus ojos, aunque sin rostro visible, parecían abrirse a una nueva existencia. Y vivieron. Se pusieron sobre sus pies, no uno a uno, sino en una oleada simultánea, miles y miles de ellos, llenando el valle con una presencia imponente. Un ejército inmenso, vasto en extremo, se alzaba donde antes solo había muerte y desolación. Sus formas, ahora gloriosas, parecían revestidas de una armadura de luz sutil, un brillo etéreo que emanaba de su interior. El amanecer, largamente esperado, finalmente rompió en el horizonte, bañando el valle con tonos dorados y rosados, un símbolo de la nueva era que había comenzado. En un slow motion final, miles de pies, firmes y llenos de propósito, pisaron la tierra que los había sepultado. El ejército, ahora vivo, marchaba hacia el sol naciente, una visión de esperanza y poder restaurado, de la muerte a la vida, de la sequedad a la gloria. Lo imposible se hizo posible por la palabra omnipotente de Dios. Ezequiel 37 contra 9 hasta 10, la luz cálida y dorada envolvió el valle, transformando el paisaje de desolación en un testimonio de la gloria divina. La visión se desvaneció suavemente, dando paso a una nueva revelación, una interpretación que trascendía el mero espectáculo. La voz del Señor, ahora más suave pero igualmente poderosa, explicó el significado profundo de lo que había presenciado. Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Un mapa antiguo de Israel apareció sutilmente animado, mostrando la dispersión y el sufrimiento de un pueblo. Imágenes simbólicas se superpusieron, sepulcros abriéndose, no con el horror de la muerte, sino con la promesa de la vida. Y el pueblo de Israel, restaurado y reunido, regresando a su tierra prometida, una procesión de esperanza y redención. Pero así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo abro vuestras sepulturas, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestras sepulturas, pueblo mío, y os saque de vuestras sepulturas. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová he hablado, y lo hice, dice Jehová. Dios restaura lo que está muerto. Él trae vida donde solo hay sequedad, donde la esperanza se ha desvanecido. Esta es la promesa no solo para Israel, sino para todo aquel que cree, para todo corazón que anhela la resurrección y la renovación. Es la verdad eterna de un Dios que no abandona a su pueblo, que cumple sus promesas, y que tiene el poder de transformar la muerte en vida, la desesperación en esperanza y la desolación en un ejército glorioso. Ezequiel 37 contra 11:14. El ejército, ahora vibrante y lleno de vida, continuó su marcha hacia el sol naciente, sus siluetas recortadas contra el horizonte de un nuevo día. La música orquestal, llena de esperanza y triunfo, se elevaba, marcando el final de la visión y el comienzo de una nueva comprensión. Hoy, en este tiempo presente, muchos viven en valles de huesos secos, valles de sueños rotos, donde las aspiraciones se han marchitado y convertido en polvo, valles de esperanza perdida, donde la luz parece haberse extinguido para siempre, valles de vidas secas,
donde la pasión y el propósito se han desvanecido, dejando solo la aridez de la existencia. Pero el mismo Dios que habló a Ezequiel en aquel valle desolado, el mismo Dios que ordenó a los huesos secos que oyeran su palabra, el mismo Dios que sopló vida en un ejército inerte, nos dice hoy, profetiza vida, escucha su palabra, que resuena a través de los siglos con la misma autoridad y el mismo amor. Cree en su poder ilimitado, en su capacidad para transformar lo imposible en realidad. Porque donde reina la muerte, donde la desesperación se aferra, Él trae vida eterna. Él es el Dios de la resurrección, el que puede revivir cualquier valle de huesos secos en tu vida. Un texto final, grande y resplandeciente con un glow dorado, aparece en pantalla. Dios es el Dios de la resurrección. ¿Qué valle de huesos secos hay en tu vida? Él puede revivirlo. La pantalla se desvanece a negro, pero no sin antes un último destello de luz divina, un recordatorio eterno de la esperanza y el poder de Dios. Amén.